Muy buenos días, mis hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este día vamos a reflexionar un momento y a meditar sobre la santa y bendita palabra de Dios y ver qué es lo que hoy en este día el Señor pide de cada uno de nosotros. Para eso, en este día, lunes 22 de febrero, vamos a tomar la primera carta de Pedro del capítulo 5, del versículo 1 al 4, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes. Yo, que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición al dinero, sino de buena gana. Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, como decíamos en este hermoso día que Dios nos regala, vamos a darle las gracias a Dios por permitirnos un día más de vida. Y meditando y reflexionando esta santa y bendita palabra, qué es lo que nuestro Señor pide, quiere de nosotros en esta carta que San Pedro nos da a nosotros. Fíjense cómo nos habla San Pedro y primeramente dice, quiero aconsejar. Primeramente es un consejo a cada uno de nosotros, que transmitimos la palabra de Dios, a cada uno de nosotros que somos padres de familia y también al mismo tiempo le hablamos de Dios a nuestros hijos. Es un consejo para nosotros mismos que queremos evangelizar, para nosotros mismos que queremos darle un consejo a nuestros hijos. Dice primeramente, quiero aconsejar, ¿sí? Dice, quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, ya que yo soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo. ¿Sí? Si somos, el consejo que nos da es como de los sufrimientos de Cristo, dice San Pedro. Pero también dice, cuiden de las ovejas de Dios. Ese es algo que nos manda. Es un consejo que nos da San Pedro a nosotros. Cuiden de las ovejas de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, han sido puestas a nuestro cargo. Hermanos, si nosotros transmitimos la palabra de Dios, es para darles un consejo a nuestros hermanos. Cuidar de ellos, ayudarlos, alimentarlos, sembrarles la fe, sembrarles el amor. Si no transmites la palabra de Dios hacia los hermanos, pero aún hacia tu familia, transmitir, enseñar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios también, háganlo de buena voluntad. Si se te ha llamado a evangelizar, si se te ha llamado a compartir la palabra de Dios, háganlo de buena voluntad, dice. No lo hagamos simplemente porque me mandan, porque me están obligando o porque me dijeron, háganlo de voluntad. Como Dios quiere y no forzadamente ni por ambición. Hermanos, este es un punto muy importante y muy bueno para cada uno de nosotros. Todo lo que hagamos para las cosas de Dios, tenemos que hacerlas de buena voluntad y no forzadamente. No porque te manden a hacer las cosas, las hagas porque nada más me dijeron. No, tienes que hacerla de voluntad, con amor, con dedicación, que se sientas. Tú tienes que sentir ese amor, ese deseo de querer compartir la palabra de Dios.
Asimismo, cuando tú enseñas a tus hijos, enseñarles del amor, con tu ejemplo, con tu testimonio tuyo. Porque dice la palabra de Dios, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Podremos hablar de muchas cosas, hablar muy bonito, pero si nosotros no lo estamos haciendo, no estamos dando un testimonio. Por eso la palabra de Dios nos dice, háganlo de buena voluntad, como Dios quiere. Y como Dios quiere que tú compartas la palabra de Dios, como Dios quiere que tú evangelices, como Dios quiere que tú eduques a tus hijos, que tú le siembres la palabra de Dios a tus hijos. Dice, no forzadamente, ¿sí? No trates de querer inculcarles o de querer sembrar, evangelizar forzadamente a nuestros hermanos. Es transmitirles con amor, enseñarles primeramente. No darles a saber que si no se convierten se van a condenar. Si están viviendo en un pecado se van a ir al infierno. Si están haciendo cosas malas, no tienen salvación. De esa manera no. De buena voluntad, dice la palabra de Dios, no forzadamente ni por ambición. Aquí hay otro dato importante. Vemos cuántos hermanos comparten la palabra de Dios, pero cobran. O te piden algo. La palabra de Dios dice que la hagamos no forzadamente ni por ambición al dinero. Porque cuando lo hacemos ya por ambición al dinero, ya no estamos las cosas haciendo como le agradan a Dios. Por eso es un consejo que nos manda Pedro aquí a nosotros. Dice también un dato muy importante: compórtense, no como si ustedes fueran dueños. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, a cada uno de nosotros? Que a veces transmitimos la palabra de Dios. Nosotros queremos convertir y no es así. Nosotros simplemente somos portadores de la palabra de Dios. El que convierte es nuestro Señor. Él es el que convierte. No tratemos nosotros de convertir al mundo. No tratemos nosotros de querer evangelizar a todo el mundo. Transmitan la palabra. Evangelicemos. Pero el que se encarga de dar fruto, de hacer todas las cosas, es Dios. Él es el que se encarga de lo demás. Por eso dice la palabra de Dios: compórtense, no como si ustedes fueran dueños de los que están a su cuidado. ¿Sí? Dios nos ha dado a nosotros muchos siervos, muchas personas a nuestro cuidado. Hablando en familia, nos ha dado a nuestros hijos a nuestro cuidado. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que esforzarnos para seguir adelante y enseñar a los demás. Dice la palabra de Dios, procurando ser ejemplo para ellos. Aquí es donde entra un dato importante también que nosotros debemos entender. Ser ejemplo. Porque como decíamos, podremos hablar muy bonito de Dios, podremos transmitir muy bonita la palabra de Dios, pero si no somos ejemplo, de nada, no tiene sentido. Siendo ejemplo, tú puedes mandar a tus hijos a la iglesia, pero si tú no vas, no eres ejemplo. Tú puedes decirle a tus hijos que no digan groserías, pero si tú las dices, no eres ejemplo. Tú puedes decirle a tus hijos, no tomes, pero si tú tomas, no eres ejemplo. Por eso la palabra de Dios dice, procurando ser un ejemplo, pero dice también, procurando. Sabemos claramente que también nosotros tenemos debilidades. Porque dice la palabra de Dios también, así cuando aparezca el pastor principal. La pregunta, hermano, aquí es, ¿quién es el pastor principal? Dice cuando aparezca el pastor principal. El pastor principal es nuestro Señor Jesús. Él es el que nos cuida, nos ayuda y nos protege y nos dice, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará, una corona que jamás se nos quitará. Pero fíjense en este dato importante y resumiendo todas las cosas, nos da un consejo, que cuidemos
de esas ovejas que Dios nos ha dado, en este caso a nuestros hijos o a las personas a que a veces les compartimos la palabra de Dios, no forzándolas, ni por ambición al dinero. Dice simplemente con tu ejemplo. Siendo tu ejemplo, esas personas van a poder entender y comprender el mensaje que tú les estás dando. ¿Para qué? Para que así, cuando venga el principal pastor, que es nuestro Señor Jesús, nos dé la corona de la gloria. Una corona, dice, que jamás se nos quitará, jamás se marchitará. Por eso, vemos claramente también que en el Salmo 22, también dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es el pastor de que habla San Pedro cuando aparezca el pastor principal. Él es el principal pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese pastor que nos va a dar todo, que nada nos va a faltar, es el que nos está prometiendo la corona de la gloria. La corona que jamás se nos va a quitar, ¿sí? Pero ese es el mensaje que nos está dando a nosotros, el consejo que nos está dando San Pedro de seguir todas estas cosas, de seguir evangelizando, de cuidar de todas esas personas que Dios nos ha encargado. Dice, no forzadamente ni por ambición. Hagamos todas las cosas que hagamos, toda la evangelización que hagamos, hagámosla con amor a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos da la vida, Él es el que nos promete la gloria. Tampoco lo hagamos por ambición, por decir, si yo comparto la palabra de Dios, voy a cobrar, si yo voy a hacer las cosas de Dios, voy a cobrar. Nada que sea por ambición al dinero. Por eso, mis hermanos, el mensaje de este día es un consejo muy bonito para nosotros, porque nuestro Señor Jesús nos promete la corona de la gloria, pero nos da un consejo para poder recibir esta corona. Ayudar, evangelizar, cuidar, pero principalmente nos está hablando de nuestro ejemplo, nuestro testimonio, no el testimonio de los demás, el testimonio tuyo, hermano, tu propio testimonio, mi propio testimonio mío, es el que va a ayudar a evangelizar a los demás. Podremos hablar muy bonito, pero si no está concuerdo con tu propia forma de vivir, no tiene tanto sentido. Dice la palabra de Dios que las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Así que, hermano, si tú estás escuchando hoy este mensaje, puedes meditar esta palabra que es muy bonita. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo del 1 al 4. Léela, medítala y verás lo que Dios te está diciendo mediante esta santa y bendita palabra. La palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz. ¿Sí? Pues una vez más, mis hermanos, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.